En la cima de su poder, Roma era un gigante al que nada parecía detener. Sus legiones avanzaban implacables, conquistando regiones enteras, absorbiendo culturas y expandiendo su dominio sin límites. Cada década, nuevos territorios surgían en los mapas con la marca romana, la Galia fue conquistada, Egipto se incorporó al imperio, Judea fue sometida. Todo parecía encajar en la lógica de un imperio que veía la conquista como su destino. Sin embargo, al norte de Britania, existía un enigma que desafió incluso al poderoso imperio, Caledonia, la tierra que hoy conocemos como Escocia. ¿Qué tenía ese lugar que frenó la maquinaria de Roma? Desde sus orígenes, los romanos no guerreaban solo por defensa. La guerra era una herramienta de poder y civilización, una forma de imponer orden en un mundo que consideraban caótico. Cada provincia nueva significaba un triunfo de la razón romana sobre la barbarie. Durante la República esta idea ya estaba clara, pero con el imperio alcanzó su máxima expresión. Bajo Julio César, la Galia fue completamente sometida. Octavio, el primer emperador, consolidó Egipto y Hispania, y en Asia, incluso los legendarios partos, enemigos acérrimos, fueron contenidos. Cuando en el año 43 después de Cristo Claudio lanzó la invasión de Britania, el éxito fue rápido y contundente. El sur de la isla cayó bajo el control romano, con tribus aliadas, líderes locales integrados al sistema y la implantación de infraestructuras como carreteras, anfiteatros y baños públicos. El progreso parecía imparable. Entonces llegó el momento de mirar al norte, hacia Caledonia. Para Roma, solo parecía una cuestión técnica superar esos montes y bosques, pues consideraban a sus habitantes simples y atrás en su desarrollo, sin escritura, sin grandes ciudades, sin agricultura organizada. En la mente romana, eran salvajes destinados a ser civilizados. El general Julio Agrícola, yerno del historiador Tácito, lideró las campañas iniciales en esas tierras. Según Tácito, los caledonios eran rudos, sí, pero finalmente vencibles. Roma confiaba en que con tiempo y fuerza lograría su sometimiento. Pero esta confianza fue su error fatal. Los romanos estaban acostumbrados a enfrentar ejércitos organizados, negociar con élites o sitiar ciudades. Pero en Caledonia no había reyes, ni capitales, ni deseos de integrarse al imperio. Al internarse en Caledonia, empezaron los problemas. El terreno era un enemigo más, montañas escarpadas como murallas, valles angostos, pantanos traicioneros y bosques tan densos que la luz apenas llegaba al suelo. El oscuro Great Caledonian Forest era un laberinto de vegetación milenaria, lleno de trampas naturales, turberas que tragaban pies y hasta caballos, lagos profundos, y un suelo siempre húmedo y resbaladizo. La lluvia parecía interminable y la niebla aparecía sin previo aviso, ocultando caídas mortales. Los legionarios no solo luchaban contra un enemigo humano, sino contra un ambiente que desgastaba su moral y fuerzas, provisiones se pudrían, armaduras se corroían, enfermedades como disentería y fiebres misteriosas debilitaban a las tropas. La estrategia romana, basada en marchas ordenadas, caminos pavimentados y líneas de suministro constantes, simplemente no funcionaba allí. En Caledonia, la naturaleza imponía su ley y ningún camino permanecía intacto por mucho tiempo. Así, Roma encontró en esas tierras un muro impenetrable, y la historia nos deja la lección de que ni el ejército más poderoso puede conquistar aquello que está fuera de su alcance, ni siquiera con la arrogancia y el poder que caracterizaron al imperio romano. Inclusive Tácito, que admiraba a su suegro y al imperio, no pudo ocultar esa derrota y dejó en su crónica la resistencia de Caledonia, ese rincón del mundo que Roma jamás pudo doblegar. Ninguna marcha de las legiones avanzaba sin peligro. Cada convoy avanzaba sobre un terreno imprevisible, donde ni los mapas podían confiarse y cualquier colina o recodo podían esconder un desastre. La visibilidad era tan volátil que exploradores se perdían sin dejar rastro, y patrullas enteras desaparecían en la densa niebla. Estudios arqueológicos y climatológicos modernos confirman algo que los romanos solo pudieron sufrir en silencio: el clima en la Escocia romana era aún más duro que hoy. Inviernos eternos, veranos cortos y una humedad persistente convertían la campaña en una lucha constante contra la naturaleza misma.
Roma estaba preparada para combatir ejércitos organizados, pero en Caledonia tuvo que enfrentarse a un enemigo mucho más difícil, el suelo traicionero y, detrás de ello, un grupo humano que parecía fundirse con el entorno y usarlo como una poderosa arma. Surgían como sombras en las colinas, sus cuerpos pintados con símbolos tribales, sus rostros ocultos entre la bruma, sus ojos tan atentos y al acecho como los de un depredador. Los romanos los llamaron Picte, los pintados, un nombre que solo hacía referencia a las marcas azules y dibujos que cubrían su piel. Estos signos, posiblemente hechos con una planta local llamada wad, eran la única forma de ver a un pueblo sin escritos ni ciudades. Los pictos no formaban un único reino o pueblo, sino un mosaico de tribus y clanes desperdigados entre montañas, valles y bosques. Cada grupo tenía su propio líder y una cultura distinta, adaptada a uno de los ambientes más difíciles de Europa. Lo que para Roma parecía una debilidad, la falta de un gobierno central, fue en realidad la arma más eficaz de los pictos. No había un solo punto que atacar para doblegarlos. Cada tribu era una cabeza de una serpiente que seguía mordiendo aunque se cortara una. Vivían en pequeñas comunidades en estructuras de piedra llamadas broch, aldeas fortificadas ubicadas en cerros inaccesibles con vistas estratégicas. Los pictos conocían perfectamente cada sendero, río y bosque. Navegaban silenciosos en pequeñas embarcaciones por lagos y ríos y usaban caminos invisibles para los ojos humanos. Cuando eran perseguidos, desaparecían entre los árboles con una habilidad que parecía parte de la naturaleza misma. Más allá de las armas y las tácticas, su verdadera fuerza estaba en una idea poderosa: no necesitaban a Roma. No querían ciudadanía, ni caminos pavimentados, ni vestirse o hablar como los humanos. Rechazaban de raíz el modelo imperial, desarmando así una de las mayores estrategias de Roma, la capacidad de absorber a sus enemigos mediante el ofrecimiento de estatus, cargos y privilegios. Durante siglos, Roma incorporó a sus enemigos como aliados, convirtiendo a hijos de reyes bárbaros en ciudadanos humanos y extendiendo su cultura mucho más allá de Italia. Pero los pictos se mantenían firmes, orgullosos de su autonomía y su tierra. Para ellos, cualquier romano que cruzara sus territorios era un invasor a eliminar sin compasión. El historiador Tácito, al describir a los ancestros caledonios de los pictos, resumió esa determinación al destacar que preferían la guerra antes que la sumisión. Esta resistencia no era solo orgullo, sino una cuestión de supervivencia. Cuanto más atacaba Roma, más se dispersaban y luchaban los pictos. Donde los romanos construían, ellos demolían; donde Roma ponía orden, ellos insuflaban caos. Nada de esto podía resolverse con las victorias clásicas, no había ciudades de las que tomar control ni senados con los que negociar. La resistencia nacía de la tierra misma, del bosque, y de una inquebrantable voluntad de no rendirse. La fortaleza de Roma siempre se basó en la previsibilidad. Las legiones avanzaban en formaciones compactas, con órdenes claras y disciplina férrea. Eran como un muro móvil que aplastaba a sus enemigos en campo abierto. Pero los pictos no peleaban en esas condiciones. No se presentaban a batallas campales controladas, no luchaban en horarios predecibles ni bajo reglas humanas. La guerra de los pictos era el arte de lo inesperado. Emboscadas silenciosas entre la espesura, ataques bajo la oscuridad de la noche contra campamentos desprevenidos, patrullas enteras que desaparecían sin dejar rastro. Combatían y luego se esfumaban en la niebla, con flechas disparadas desde ningún lugar, lanzas que surgían entre la maleza y piedras rodantes lanzadas desde las alturas. Los romanos no estaban listos para esa forma de lucha. Cada soldado romano cargaba con decenas de kilos de equipo pesado, escudo, espada, armadura, raciones y herramientas, todo pensado para la guerra convencional. Mientras tanto, los pictos se movían ligeros, armados con rapidez y agilidad, atacaban con furia y se retiraban antes de que llegara la respuesta, volviendo a fundirse en el paisaje impenetrable. Uno de los episodios más emblemáticos de esta lucha fue la batalla del Monte Graupio. Según Tácito, los pictos lucharon como fantasmas, aparecían en la cima de las colinas, atacaban con ferocidad y luego desaparecían sin dejar huella. Aunque Agrícola, comandante romano, aseguró haber infligido grandes bajas, el impacto real fue mínimo.
La resistencia caledonia no se quebraba ni con la pérdida de hombres ni con victorias tácticas. Tenía un espíritu imbatible, una fuerza que provenía del amor por su tierra y un rechazo total a someterse al yugo romano. Nunca hubo una ocupación real ni un control efectivo en Caledonia, porque no existía un poder central al que someter. Los pictos, tras los ataques, simplemente se dispersaban y reaparecían semanas después en un lugar distinto, como si lucharan contra humo que se escapa entre los dedos. Cada embestida buscaba romper la rutina romana, cortaban las rutas de suministro, interceptaban mensajeros y sembraban miedo, haciendo que los legionarios vivieran siempre con la mano cerca de la espada, pendientes del próximo ataque. Cuando Roma finalmente reaccionaba, el enemigo ya había desaparecido. A veces solo dejaban huellas, otras ni eso. Este desgaste no destruía legiones enteras, pero destruía la moral. Y Roma sabía que una tropa cansada, con hambre y sin descanso se volvía menos efectiva. Los comandantes, agotados por el acoso constante y los ataques invisibles, cometían errores. Esta era una lucha para sobrevivir día a día, y los pictos manejaban la paciencia como un arma letal. No tenían prisa, ni territorios fijos que defender, solo un principio claro: resistir. Cuando la fuerza bruta fallaba, Roma recurría a métodos que siempre les habían dado resultado: el control mediante el miedo. Era una táctica conocida, brutal pero efectiva. Destruir cosechas, bloquear recursos, tomar rehenes, arrasar aldeas completas. Así se había doblegado poblaciones en la Galia, Judea o Germania, pueblos enteros que se rindieron ante la devastación constante. Pero en Caledonia esta fórmula no funcionó porque no había estructuras fijas que aplastar. No había ciudades amuralladas ni cultivos centralizados, vivían dispersos en pequeñas comunidades móviles, dedicados a cazar, pescar y recolectar. Cuando el peligro venía, simplemente desaparecían. Sus aldeas eran evacuadas en horas, y Roma, que siempre controló pueblos a través de su sustento, enfrentó aquí un enemigo que no podía ser dominado con hambre. A pesar de esto, los generales romanos insistieron. Fortificaron zonas estratégicas, construyeron campamentos y puestos avanzados. Uno de los más impresionantes fue el fuerte de Instutil, en el corazón de Caledonia, diseñado para albergar a miles de soldados. Allí se hallaron enterrados más de 750.000 clavos de hierro, ocultados o descartados antes de que el fuerte fuera abandonado para que no cayeran en manos enemigas. Sin embargo, Instutil fue abandonado incluso antes de ser terminado, un signo claro del fracaso romano. Los registros arqueológicos revelan un patrón constante: construcción, intento de ocupación y abandono. No surgieron villas ni caminos duraderos, solo rastros que la lluvia borraba pronto. La frontera romano-británica avanzaba y retrocedía, como una línea dibujada en arena movediza. Controlar Caledonia se volvió cada vez más costoso. Cada soldado requería provisiones: trigo, vino, aceite, armas, equipo, todos transportados desde el sur, pero el terreno hacía que los convoys fueran lentos, vulnerables y blancos fáciles para emboscadas pictas. Los históricos romanos cuentan que las tropas de refuerzo debían enviarse frecuentemente, pues los ataques continuaban, muchos en áreas que supuestamente estaban pacificadas. La llamada paz de Roma en el norte era solo una tregua pasajera antes de la próxima emboscada. Expertos como Peter Saue y Chaparral Frere coinciden en que la presencia romana más allá del muro de Adriano nunca fue auténtica dominación. Fue una ocupación tensa, efímera, marcada por la resistencia constante y, lo peor, un drenaje implacable de recursos, hombres y ánimo. Roma empezó a cuestionar si todo ese esfuerzo valía la pena. Para el imperio, toda conquista debía ser rentable. No bastaba con someter, había que obtener beneficios, minerales, esclavos, tributos o alguna riqueza tangible. Y Caledonia se convirtió en un problema insoluble. Aunque en el sur de Escocia existían algunos depósitos de hierro, plomo e incluso pequeñas vetas de oro, su explotación era casi imposible. El terreno accidentado, la humedad constante, la ausencia de caminos y la continua resistencia convertían cualquier intento en una operación de alto riesgo. Además, no había centros urbanos que facilitaran el control ni élites que se pudieran incorporar a la administración romana. El transporte era otro obstáculo enorme.
Las famosas vías romanas, emblema de la potencia logística del imperio, simplemente no podían despegarse en un terreno tan inhóspito. Suelos inestables, pantanos, valles estrechos y ríos cortaban las rutas, impidiendo construir caminos seguros y directos. Así, Caledonia no solo desafió el poder militar romano, sino que también derrotó su lógica administrativa y económica, dejando claro que no todas las tierras eran dignas del esfuerzo imperial y que, a veces, la naturaleza y la voluntad de un pueblo podían poner límites al dominio más grande que la historia haya conocido. Las pocas vías que Roma consiguió levantar eran tortuosas, frágiles ante emboscadas y extremadamente costosas de mantener. Esto no solo dificultaba el acceso a cualquier posible recurso valioso, sino que convertir el simple acto de alimentar una guarnición en un desafío logístico constante. Levantar fuertes en el norte exigía transportar todo desde tierras lejanas, tierra resistente, difícil de extraer localmente, mano de obra constante para proteger las obras durante su construcción y, por supuesto, tropas para ocupar esas fortificaciones. Pero aquí cada soldado requería aún más provisiones, creando un ciclo sin fin de consumo y necesidad. El costo acumulado de mantener una campaña prolongada en Caledonia sumaba cientos de miles de denarios, mientras que el beneficio era prácticamente nulo. A diferencia de otras provincias del imperio, ninguna ciudad romana prosperó de verdad allí. Este desequilibrio empezó a notarse en los centros de poder de Roma. Fuentes como la Historia Augusta relatan que durante los siglos II y III, las finanzas del imperio se veían cada vez más comprometidas. Los emperadores debían justificar ante el Senado esos gastos sin retorno visible, y Caledonia no ofrecía ningún fruto. Cuando Antonino Pío decidió construir una nueva muralla más al norte, lo que llamamos el Muro Antonino, encontró resistencia política considerable. Muchos consideraban que esa insistencia en avanzar hacia las tierras caledonias era un error estratégico, una dispersión de recursos que deberían haberse invertido en regiones más productivas y controlables. La arqueología nos ofrece un testimonio elocuente. Mientras al sur del muro de Adriano Roma dejó legados visibles como ciudades, mosaicos, termas y mercados, al norte solo se encuentran vestigios dispersos, antiguos fuertes abandonados y caminos troncos que no conducían a ningún centro consolidado. La presencia romana más allá de esta línea era efímera, frágil, una sombra temporal. Así, el mensaje fue claro: Roma no dominó Caledonia porque ese territorio simplemente no valía la pena dominar. En el año 122 después de Cristo, Roma tomó una decisión práctica y cargada de simbolismo: detener la expansión. Tras décadas de campañas agotadoras y la resistencia firme de los pueblos del norte, el emperador Adriano ordenó construir una muralla monumental que iba desde el mar de Irlanda hasta el mar del norte, una barrera de más de 117 kilómetros de largo. Ese era el muro de Adriano, la nueva frontera del imperio. Esta muralla superaba la pura función militar, era un límite físico y una frontera ideológica. Según la Historia Augusta, Adriano la mandó construir para separar a los romanos de los bárbaros. Más que una simple estructura defensiva, simbolizaba que existía un punto más allá del cual Roma no intentaría transformar, apenas contener. Por primera vez, el imperio reconocía que tenía fronteras con permanencia, que ya no era un gigante expansivo, sino una entidad que debía proteger lo conquistado. Pero esta aceptación no duró mucho. Apenas 2 décadas después, otro emperador quiso borrar ese límite. Antonino Pío, con un estilo de gobierno menos guerrero, mandó construir una muralla aún más al norte, conocida como el Muro Antonino, que se extendía unos 160 kilómetros más allá del de Adriano. Esta nueva muralla era menos imponente, construida principalmente con turba prensada sobre una base de tierra, pero representaba un intento claro de retomar la iniciativa y demostrar que Roma todavía podía avanzar. Sin embargo, en menos de 20 años ese intento fracasó. El Muro Antonino fue abandonado, y Roma se retiró nuevamente a la línea de Adriano, que se convirtió en la frontera definitiva. Este vaivén entre expansión y retirada revelaba un patrón inquietante. La voluntad de conquistar seguía viva, pero ya no era acompañada por la capacidad real. Era el inicio de un cambio profundo. Roma dejaba su papel de conquistador para transformarse en un imperio obligado a defenderse.
En el año 208 después de Cristo, casi un siglo después del muro de Adriano, Roma aún no había silenciado la resistencia al norte. Los pictos cruzaban la frontera, incendiaban puestos, tendían emboscadas y humillaban a las tropas romanas en su propio límite. Frente a esta insatisfacción persistente, que el emperador Septimio Severo decidió terminar con el problema de una vez por todas. No delegó, sino que viajó personalmente a Britania, ya anciano y enfermo, pero decidido a aplastar la resistencia caledonia de forma definitiva. Con él partieron sus dos hijos, Caracalla y Geta, y movilizó una de las mayores fuerzas que se hayan visto en tierra británica. Se calcula que más de 50.000 soldados participaron en esta operación, una fuerza enorme para la geografía y las dificultades del lugar. El objetivo era claro y brutal: aniquilar sin buscar negociar, convertir ni construir. Severo quería eliminar la resistencia a toda costa, para acabar de una vez con el enigma y la frustración que Caledonia representaba para Roma. El historiador Dion Casio relata, aunque algunos creen que sus palabras son más simbólicas que literales, que Septimio Severo habría ordenado: subyuguen toda la tierra, maten a todos los que resistan. Y eso fue exactamente lo que intentó llevar a cabo. Las legiones avanzaron con una fuerza implacable, arrasando aldeas, talando bosques y destruyendo campos de cultivo sin piedad. Abrieron senderos temporales por entre las montañas, huellas que la arqueología moderna aún logra seguir y medir. En una brutal táctica de tierra quemada, forzaron a los pictos a retirarse hacia las remotas tierras altas, las conocidas Highlands. Pero una vez más, la naturaleza se puso del lado de Caledonia. La humedad persistente, el frío constante y el agotamiento provocado por marchas interminables en terrenos hostiles comenzaron a hacer mella en las tropas romanas. Muchos soldados no sucumbieron en batalla, sino a infecciones, fiebres y heridas que se complicaban por la falta de descanso adecuado. La logística del ejército empezó a colapsar, los suministros demoraban o no llegaban, y el terreno prácticamente imposibilitaba la llegada de refuerzos. Lo más desesperante para Roma era que, tras cada acción, la resistencia picta simplemente desaparecía en la bruma para luego regresar días o semanas después con ataques renovados. Este enemigo intangible, que se movía entre la niebla y el bosque como una sombra, frustraba los mejores planes imperiales. Incluso el propio Septimio Severo, ya enfermo y debilitado durante la campaña, cayó víctima de estas condiciones. Murió poco después, en el año 211 de nuestra era, en la ciudad de Eboracum, hoy conocida como York, sin haber logrado someter Caledonia por completo. Con su fallecimiento, la voluntad imperial de continuar la campaña se desvaneció. Sus hijos, enfrascados en rivalidades políticas, abandonaron el norte y regresaron al sur, dejando atrás un esfuerzo que terminó sin gloria, sin surrender y sin símbolos de victoria. No hubo festejos, simplemente un solemne silencio. Así concluyó el último intento serio de someter por completo Escocia. Desde entonces, Roma abandonó el sueño de conquistar hasta el último rincón del norte. Caledonia quedó marcada en los mapas como la tierra que el imperio no pudo dominar. Pero Caledonia no fue solo un territorio inaccesible, se convirtió en un poderoso símbolo. El lugar donde el imperio más grande del mundo antiguo tuvo que detener su paso. No fue falta de valor, ni de tropas, sino que fue porque encontró una tierra que no deseaba ser conquistada y que, con su geografía, su gente y su esencia, supo impedirlo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Roma podría haber ganado en Escocia si hubiera insistido más? ¿O piensas que la derrota estaba escalonada desde el principio, irremediable? Deja tu respuesta en los comentarios. Y, como siempre, que Jesús te bendiga.